Buenos días, mi equipo es integrado por Miriam Cruz, Ramón Pesa, Jesús González y su servidora Gabriela Pérez. Les vamos a presentar la evidencia número 1 de la materia de arte y cultura. Esto abarca los temas 4 y 5. El tema 4 habla sobre las primeras culturas y el tema 5 sobre las primeras culturas de Oriente. En la evidencia 1 les vamos a presentar una obra de teatro con personajes de caricatura donde va a ser la manera que les vamos a explicar y dar a conocer la información de estos temas. Oye, Buddy, ¿sabías que la prehistoria es el gran periodo del principio humano, donde el hombre era analfabeto? No había escritura ni medios de comunicación escrito para dejar testimonios de sus vidas. Sí, Piolín, pero con el surgimiento de distintos tipos de escritura, los hombres pudieron dejar los relatos, historias que muchos siglos después fueron dosificadas. Buddy, todos estos hechos importantes sucedieron en la prehistoria, pero también quiero que sepas que esta época se dividió en la edad de piedra y edad de los metales. Me parece muy interesante, pero lo que me llamó mucho la atención es el paleolítico, porque son huellas y pinturas y escrituras. ¿Pero qué tipo de pinturas? Se llaman pinturas rupestres porque fueron hechas en muros, techos y bloques pétreos naturales. Mira, te enseñaré uno. Ah, sí, yo he visto esas pinturas. Las más conocidas están en Francia y España, en el área franco-cantábrica, que es donde están las cuevas y murales de Lacaus y Altamira. Sí, esos son muy importantes, pero también surgió el arte mesolítico. Esto se supone porque se han descubierto pinturas monocromáticas. ¿Y qué diferencia tienen esas pinturas con las paleolíticas? Pues no mucha básicamente, son las pinturas paleolíticas esquemáticas y enfocado al humano. La diferencia es que ya no se inclina con tal obsesión hacia el cuerpo femenino, sino que tiende a las diferencias de género y poco a poco han comenzado a mostrar gráficamente las diferencias sociales. ¡Wow! Me parece muy interesante, pero así como surgió el arte paleolítico y el mesolítico, después surgió el neolítico, que se dice que fue muy importante el asentamiento y las construcciones megalíticas, o sea, en piedra, para reunir sociedades organizadas. ¿Y qué fue lo importante de esta época? Tuvo mucha importancia porque estas obras en piedra son lo más próximo a la arquitectura con la que tenemos hoy en día, de ahí que se les clasifica como arte megalítico. Oh, ahora entiendo. Es por eso que al finalizar surgieron armas y comienzan a juntarse poblados para crear civilizaciones asentadas que posesionar territorios cercanos provocan guerras entre ellas. Son muy importantes estas civilizaciones porque ¿sabes dónde se asentaban? Sí, claro. Estas civilizaciones se asentaron cerca de ríos y valles para mejorar la agricultura. Se desarrollaron nuevas técnicas de regado para mantenerlas y acrecentarlas, por lo que se inicia el intercambio comercial de víveres y armas. Escena 2, Asia. Se hace continuando con la prehistoria y finalizando el neolítico, surge la edad de los metales. Sí, y esto se divide a su vez en tres momentos según el tipo de metal descubierto y usado en cada uno: el cobre, el bronce y el hierro. Este último elemento cambió la visión del hombre, ya que le permitió fabricar herramientas cada vez más sofisticadas. Oye, ¿sabes en dónde las culturas enriquecieron sus vidas culturales? Obviamente, en el continente de Asia, que se llamó el Antiguo Oriente Próximo o Antiguo Oriente Medio. ¿Y por qué se llama así? Fue designada así por ser la región del Oriente más próxima a Europa. La zona se ubicó en la que es Mesopotamia, Canaán, hoy en día Siria, Israel y Palestina. ¿Sabes cuándo comenzó la edad del hierro en el Oriente Próximo? Eso sí no sé. Yo sí. Comenzó en el momento que descubrió la fundación y forja del metal. Ah, sí, había escuchado algo así sobre eso. También sé que en Asia el tipo de construcción era basada en ladrillos de adobe. En Europa, la edad de los metales se dividió en dos. ¿Y cuáles fueron esos dos? La primera en Europa Central, o sea, Francia, y los Balcanes, sociedad en donde se encontraron tumbas con muchas riquezas, y en otra es la cultura atene o centroeuropea. Qué interesante estuvo eso. Escena 3, Mesopotamia. Oye, Dora, ¿sabías que Mesopotamia se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates? Sí, fue una región geográfica que propició un asentamiento duradero basada en la agricultura y la observación astral. Mira, aquí hay una foto. Este territorio se dividió en dos, ¿va? Sí, en zona norte y en zona sur.
También este pueblo se dividió en 4 partes. Aquí tengo la foto yo también. Fueron los sumerios, los acadios, los asirios y por último tenemos los babilónicos. ¿A quiénes de ellos fue que se les atribuyó la invención de la rueda? A los sumerinos, Dora. Tema 5. Primeras culturas de Oriente. Hola Jake, ¿qué haces? Hola Kitty, estoy en mi clase de arte y cultura, hablando sobre las primeras culturas del Oriente. Órale, ¿y esos quiénes son? Fueron los pueblos guerreros, por ejemplo, los persas, que lucharon por años para conquistar territorios cercanos logrando abarcar gran parte de ellos. Pero como suele ocurrir, el mal manejo de sus gobernantes acabó debilitándolos y terminaron perdiendo prácticamente todo. Oh, sí. Otro ejemplo son los indios que absorbieron muchas culturas, logrando un amplio valor histórico-cultural, que se vio reflejado por años. Y los chinos, raza temida, fuerte y avasalladora, contaron desde sus inicios con un gran territorio y una población muy extensa que les sirvió como base para hacer un gran imperio. Sí, ¿cómo sabes todo eso? Pues todo esto lo aprendí en la secundaria. Es importante conocer sobre cultura, ¿no? Sí, todo esto también se relaciona con Persia. Los persas se asentaron en las llanuras de Irán, muy cerca de Mesopotamia, recibiendo todas sus influencias y aportaciones artísticas. ¿Y cuál fue su religión o en qué creían? Ellos tenían una religión especial llamada mazdeísmo, basada en la enseñanza de los Zaratustra, que planteaba la existencia de 2 divinidades, el bien y el mal, creando una dualidad entre el día y la noche. La presencia de uno no significaba la ausencia del otro, por lo tanto, al morir los hombres serían juzgados. Si habían hecho el bien, irían al cielo, de lo contrario, irían al infierno. Estos conceptos se traspasarían a la religión católica hasta nuestros días. El mazdeísmo adoraba a un solo dios llamado Ahura Mazda. Lo que sí sé es que tenían edificios muy padres. El más significativo fue sobre todo Persépolis, ciudad creada y diseñada por el gobernante Darío. Este era un centro urbano desarrollado en el cual construyó un palacio enorme que solamente ocupaban una vez al año, siendo un símbolo de la dinastía Aqueménida. Qué padres eran las ciudades antiguas, me gustan. Sí, la India también forma parte de estas. Yo estuve ahí hace 2 años. Es un país de cultura milenaria que se caracteriza por constantes migraciones y por tener creencias y ideas religiosas influenciadas por los persas, griegos, mongoles, hunos, árabes y turcos, logrando por eso una variada disciplina artística. Toda su arquitectura era antigua. Se lucían grabados de naturaleza, animales reales y fantásticos. La escultura antigua, donde se predominó la pintura, destacando temas religiosos y eróticos, sobre todo relacionados con la fertilidad. Escena 2. Periodo védico y la religión. La maestra me está hablando sobre el periodo védico. Me está diciendo que en este periodo la cultura india inicia con migraciones del pueblo arios del Valle del Indo, transmitiendo un lenguaje autóctono sánscrito. La importancia de este lenguaje es que fue usado para escribir los Vedas, de ahí el nombre del periodo, texto que narran las formas de organización social, política, religiosa que dio surgimiento a la religión hindú. La religión en esa cultura conserva viva desde entonces la cosmovisión, filosofía y espiritualidad hindú. A pesar de que a partir del siglo VI a.C. tiene lugar un sucesivo predominio de diversas religiones. Algunas de ellas son el budismo, el brahmanismo y el islamismo. A mí se me hace que la religión más predominante fue el budismo, porque la riqueza de este periodo se manifiesta en la multiplicidad de santuarios. Entre ellos destaca el que resguarda los restos del propio Buda, el santuario de Sanchi. Escena 3. China. Kitty, ¿sabes cuáles son los 7 reinos de la época de los reinos combatientes? Sí, me costó mucho trabajo aprendérmelos, pero estos son Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan y Shao. Tengo entendido que fue una época de muchas guerras y destrucción.
Wow, qué padre que sepas todo esto, Kitty. Yo me puse a investigar y encontré que en el reinado Qin era el que tenía más recursos económicos con los que lograron desarrollar una agricultura a gran escala para mantener al ejército. Además, se construyeron presas, acueductos, canales y depósitos que cambiaron la religión de China. ¿Sabías que cuando se consiguió la unificación trajo consigo una consecuencia muy notable? La muralla china, mandada a construir por el emperador Qin, protegiendo y aislando la región. Esta muralla, al pasar los años, no tuvo ningún uso funcional, al contrario, la población se mantenía alejada de ella y con el tiempo sirvió como fuente de material de construcción para sus aldeas y pueblos cercanos, lo que contribuyó a su deterioro y posteriormente a la destrucción de gran parte de ella. Escena 4. Los guerreros de terracota. ¿Sabes qué son los guerreros de terracota, Kitty? La verdad no, Jake. ¿Y tú? Yo sí. Fueron un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y sus caballos hechos de terracota a tamaño real, armados y equipados con armadura y elementos rituales también de terracota, de ahí el nombre. Estos guerreros fueron descubiertos de manera accidental en el año 1974, mostrándose al público en el año 1979 tras construir toda una estructura para su exposición. Este ejército de terracota ya restaurado se puede ver en el primer museo del ejército de terracota del emperador Qin de Xi'an en China. Qué interesante es este tema, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los chinos, Jake? Son sus inventos, que han sido de gran importancia para la humanidad. ¿Qué inventos, Kitty? Ay, Jack, nada sabes. Primero fue el papel, que fue fabricado a base de residuos de seda, paja de arroz y cáñamo. Después, la pólvora, que es una mezcla de azufre, salitre y carbón vegetal que creó los primeros fuegos artificiales. Y por último, la seda, con la que elaboraban telas suaves, livianas y delicadas. La seda tenía un valor mágico, ya que los chinos mantenían en secreto cómo la elaboraban.